Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio para disfrutar de los mejores clásicos literarios. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle un like a este contenido y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos audiolibros. Hoy, comenzaremos con una obra fascinante de la autora española Emilia Pardo Bazán, La Sirena Negra. En esta novela, exploraremos una historia cargada de misterio, obsesión y pasión. A lo largo de 15 capítulos, seremos testigos de cómo un hombre se ve arrastrado por la fascinación hacia una mujer enigmática, que pone en evidencia las profundidades oscuras de la mente humana. Cada capítulo se adentrará más en los recovecos del deseo, la atracción fatal y los dilemas emocionales que surgen de una relación peligrosa. Prepárate para una narrativa llena de tensión psicológica, con la maestría de Pardo Bazán, que te atrapará desde el principio hasta el final. Ahora, acomódate y disfruta de esta historia. Comencemos con el primer capítulo de La Sirena Negra. Capítulo 1. La aparición. El hombre se encontraba sentado en el banco del parque. La tarde estaba cayendo lentamente, pero aún conservaba ese resplandor dorado del sol, que se reflejaba sobre las hojas de los árboles y las aguas cercanas al mar. En el ambiente flotaba una brisa suave que acariciaba su rostro y despeinaba su cabello. A lo lejos, las olas rompían suavemente contra la orilla, produciendo una melodía tranquila que parecía ajena a las emociones que él sentía en su interior. Aunque el paisaje estaba sumido en la calma, algo en su ser estaba agitado, inquieto. Se le notaba pensativo, con la mirada fija en el horizonte, pero sus pensamientos no se dirigían al mar ni al paisaje, sino a la figura de una mujer que había cruzado su camino no hacía mucho tiempo. Esa imagen no lo dejaba en paz, como una sombra que lo perseguía en cada rincón de su vida. Su mente, antes acostumbrada a la racionalidad, se veía arrastrada por un torbellino de dudas, emociones intensas e incertidumbre. La mujer no era la primera en despertar una atracción en él. Había tenido otras experiencias, otras aventuras, pero nunca algo tan fuerte, tan intrigante. No era solo su belleza lo que lo había cautivado, sino algo más, algo que no podía nombrar. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían esconder secretos que él sentía la necesidad de desvelar, como si hubiera una parte de ella que no estaba dispuesta a mostrar. ¿Por qué me sigue rondando en la mente?, pensó mientras se frotaba la frente, sintiendo que una extraña presión lo invadía. Recordaba claramente el momento en que la vio por primera vez, un encuentro casual, que al principio pareció ser solo eso, una coincidencia más. Pero lo que ocurrió después fue muy distinto. Algo en ella le resultaba inquietante, como si hubiera algo en su presencia que trascendiera lo común. Cada gesto, cada palabra, parecía estar cargado de un peso invisible, de una historia que él no conocía, pero que anhelaba descubrir. Y así, sin entender por qué, su vida comenzó a dar un giro que ni él mismo podría explicar. ¿De dónde viene esta sensación?, se preguntó, una vez más mirando al mar, pero esta vez no veía las olas, sino el reflejo de aquellos ojos en su mente. Aquel día, cuando la conoció, sentía que todo lo demás desaparecía a su alrededor. No podía concentrarse en nada más que en ella. Cada palabra que decía era absorbida por su mente como un manantial que se derramaba en su corazón. Era como una sirena negra, atrapada en el océano de mis pensamientos, pensó, una metáfora que le vino a la mente sin que pudiera evitarla. El hombre estaba sentado en el banco del parque, pensativo, mirando al horizonte. La brisa marina acariciaba su rostro, y en su mente aún resonaban las palabras que había escuchado aquella mañana. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía esa mujer que había aparecido en su vida de forma tan repentina y enigmática? Aquel encuentro no era el primero de su vida, por supuesto. Había conocido muchas mujeres antes, había experimentado el deseo y la fascinación. Pero con ella, todo era distinto. Era como si ella fuera una creación de su mente, una sombra etérea que nunca podría alcanzar, pero que, a la vez, parecía estar a su alcance, como un espejismo que lo engañaba constantemente. A medida que pasaban los días, la figura de ella seguía apareciendo en sus pensamientos. No podía escapar de esa presencia. Estaba en todas partes. En los momentos de tranquilidad, cuando su mente vagaba sin rumbo, en los momentos de tensión, cuando intentaba concentrarse en sus quehaceres diarios. Ella lo invadía todo, se infiltraba en cada rincón de su vida, y lo más inquietante de todo era que, a pesar de la confusión que le generaba, sentía una atracción incontrolable hacia ella. Con el paso de los días,
La imagen de la mujer se fue tornando más vívida, más fuerte en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. Era como una sirena negra, atrapada en las aguas oscuras de su alma, y él, un navegante perdido sin rumbo fijo. En un intento por entender lo que estaba sucediendo, comenzó a buscarla en cada rincón. Recorría las calles con la esperanza de encontrarla, de tropezarse nuevamente con ella. Pero ella no estaba, y esa ausencia lo consumía aún más. En su mente, se mezclaban las imágenes de los momentos que había compartido con ella, las palabras que ella había dicho, las miradas que intercambiaron. Todo estaba envuelto en una niebla, como si los recuerdos fueran fragmentos dispersos de un rompecabezas que nunca lograría completar. Su necesidad de encontrarla se convirtió en una obsesión. Ya no importaban las razones, las explicaciones lógicas. No podía evitarlo. La buscaba sin cesar, sin detenerse a pensar si realmente quería saber la verdad o si simplemente necesitaba seguir buscando. Algo en su interior le decía que no podría vivir en paz sin conocer la verdad de esa mujer. ¿Pero qué verdad era esa? ¿Qué podría revelar que ya no estuviera escrito en sus pensamientos? La obsesión comenzó a apoderarse de él. No importaba el trabajo, ni las amistades, ni la rutina diaria. Lo único que ocupaba su mente era ella, la figura etérea de la mujer que le había despojado de toda razón. El parque estaba desierto ahora, la luz del sol se desvanecía, y solo quedaban las sombras alargadas de los árboles. El hombre se levantó, como si un impulso interno lo guiara, y comenzó a caminar sin rumbo. La brisa seguía soplando, pero nada podía aliviar el ardor de su mente. A cada paso, sentía que algo en su ser se desmoronaba, pero también sentía que, al mismo tiempo, algo más nacía. Una necesidad profunda de seguir buscando, de descubrir la respuesta a un misterio que parecía envolverlo cada vez más. La duda lo consumía, pero lo que más le desconcertaba era la sensación de que esa mujer no era común. Había algo en ella, un aire de misterio, que no podía descifrar. Capítulo 2. La búsqueda. Pasaron los días, y la vida del hombre, que hasta hacía poco transcurría con la tranquila monotonía de la rutina, comenzó a tomar un giro inesperado. En cada paso, en cada esquina que doblaba, en cada rostro que veía, sentía una presencia, como si todos los elementos de la ciudad se hubieran puesto de acuerdo para traerlo de nuevo hacia ella. No podía dejar de pensar en ella, ni de desearla. Pero, a medida que pasaba el tiempo, lo que parecía una simple fascinación se transformaba en una necesidad urgente, algo que lo arrastraba sin que él pudiera evitarlo. Comenzó a recorrer los mismos lugares donde la había visto por primera vez, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. El parque, la biblioteca, las calles que bordeaban la costa, todos estos se convirtieron en los escenarios de su constante búsqueda. Pero por más que intentaba, nunca la encontraba. Y eso solo aumentaba su frustración, su ansiedad. ¿Dónde estás?, se preguntaba sin cesar, mientras sus pasos lo llevaban una vez más a recorrer las mismas calles. La mujer había desaparecido, pero no solo en cuerpo. También en su mente, su figura se había vuelto más borrosa, más distante, como si el simple acto de desearla la hubiera alejado aún más. Y, sin embargo, no dejaba de buscarla. Su mente no encontraba reposo. Buscaba, pero no sabía lo que buscaba. Solo sentía que debía encontrarla, como si de alguna manera estuviera incompleto sin ella. No podía dejar de pensar que ella era la respuesta a algo que había estado buscando durante toda su vida. En su empeño por descubrir algo más sobre la mujer, comenzó a obsesionarse con los detalles. Recordaba cada palabra que había intercambiado con ella, cada mirada furtiva que había logrado captar. En sus recuerdos, ella aparecía como una figura etérea, como un sueño que se desvanecía cada vez que él intentaba aferrarse a él. ¿Por qué me afecta tanto?, se preguntaba, inquieto. Él sabía que no debía ser así. Era solo una mujer, no la respuesta a todos sus interrogantes. Sin embargo, cada vez que intentaba racionalizar lo que sentía, la fascinación se multiplicaba. No podía evitarlo. Era como una fuerza más grande que él, que lo empujaba hacia esa mujer, hacia ese misterio que parecía envolverla. En su desesperación por hallar alguna pista sobre ella, comenzó a preguntar a las personas que conocía. Nadie parecía saber nada de la mujer que él describía. Había gente que lo miraba confundida cuando él mencionaba su nombre, como si estuviera hablando de una figura inexistente. Otros lo miraban con cautela,
con una expresión que le sugería que tal vez, solo tal vez, estaba perdiendo el juicio. La mujer había desaparecido, pero su presencia seguía viva en su mente. Cada vez que intentaba preguntarle a alguien sobre ella, sentía que la respondían con evasivas, con miradas desconcertantes. Nadie la había visto, nadie sabía nada. Era como si ella no existiera en realidad. Sin embargo, algo dentro de él lo mantenía firme en su búsqueda. Había algo en ella, algo inexplicable que lo desbordaba, que lo impulsaba a seguir adelante, a no rendirse. Aunque sus amigos y conocidos lo miraban con creciente preocupación, él no podía dejar de seguir su instinto. En su mente, había algo que le decía que ella no había desaparecido para siempre, que había un motivo, una razón detrás de su misterio. El tiempo pasó, y la ansiedad comenzó a hacer mella en él. La mujer se había convertido en una obsesión, un fantasma que lo perseguía día y noche. Lo que antes parecía una mera curiosidad se había transformado en una necesidad imposible de ignorar. ¿Era posible que ella fuera un sueño? ¿Una fantasía que su mente había creado para llenar el vacío de su vida? No podía aceptarlo. La idea de que ella fuera solo un producto de su imaginación le parecía insoportable. Necesitaba saber la verdad. Mientras continuaba con su búsqueda, se dio cuenta de que el espacio que ella había ocupado en su mente había ido creciendo. Ya no se trataba solo de encontrarla, sino de entender lo que ella significaba para él. La mujer no solo era un rostro, ni una figura atractiva, era algo más, algo que desbordaba la razón. A medida que la búsqueda se intensificaba, también lo hacía la sensación de vacío que sentía cuando no lograba encontrarla. Era como si la búsqueda misma lo estuviera consumiendo. En su cabeza, las preguntas no dejaban de multiplicarse. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué ella tenía tanto poder sobre su mente? ¿Por qué no podía dejar de pensar en ella? Pero, a pesar de la ansiedad que sentía, a pesar de la confusión que lo embargaba, algo en su interior le decía que tenía que seguir. Algo le indicaba que estaba cerca de desvelar algo profundo, algo que cambiaría su vida para siempre. Cada vez que se encontraba solo, en la quietud de la noche, los recuerdos de ella volvían con más fuerza. La imagen de su rostro, su mirada intensa, lo perseguían en sus sueños. Pero también sentía algo más, algo que no podía definir. Era como si ella estuviera diciéndole algo a través de su silencio. Como si en cada uno de sus movimientos estuviera revelando una parte de un misterio más grande. Esa sensación de incompletitud lo consumía. Sabía que estaba demasiado cerca para rendirse. Aunque sus amigos lo miraban con desconfianza y sus pensamientos comenzaban a nublarse, no podía detenerse. La mujer lo llamaba, y él debía seguirla. Capítulo 3. El encuentro inesperado. El tiempo seguía su curso, y la búsqueda del hombre no cesaba. Había dejado de lado su vida cotidiana, sus rutinas, sus amigos, y se había entregado por completo a esa obsesión que parecía consumirlo. Cada día se levantaba con un único objetivo: encontrarla. Y, sin embargo, cuanto más lo intentaba, más se alejaba de él. La mujer, que parecía ser tan cercana en sus pensamientos, se volvía más distante y escurridiza en la realidad. Había algo en su mente que no lo dejaba tranquilo. Cada rincón de la ciudad parecía ocultar una pista, pero todas las puertas que tocaba se cerraban ante él. Era como si el destino le jugara una cruel broma. Sin embargo, no podía abandonar su empeño. Sentía que, en algún lugar, ella lo esperaba. Que no estaba destinado a perderse en el olvido. Pasaron semanas y el hombre, ya cansado, decidió tomarse un respiro. Necesitaba desconectarse, salir de la ciudad, alejarse de la constante agitación que lo había envuelto. Así fue como un día decidió viajar al campo, a una pequeña aldea que conocía de su infancia. Quizás, pensó, alejarse un poco de todo podría darle la perspectiva que necesitaba. Pero, como si el destino tuviera otras intenciones, fue en ese viaje donde ocurrió lo inesperado. La aldea, aunque tranquila y serena, tenía algo de especial. El aire fresco de las montañas, el sonido del viento entre los árboles, el canto de los pájaros. Todo parecía invitarlo a relajarse. Sin embargo, algo extraño ocurría en su interior. La sensación de incompletitud no desaparecía. No importaba dónde estuviera, no importaba cuánto tratara de distraerse, la imagen de la mujer seguía viva en su mente. Una tarde, mientras paseaba por los senderos de la aldea, lo vio. De repente,
Allí estaba ella. No era una visión, ni una alucinación. Era ella, de carne y hueso, parada junto a una pequeña fuente de agua. El sol de la tarde iluminaba su rostro, dándole un brillo dorado. Él no pudo evitar quedarse paralizado, observándola en silencio, sin saber qué hacer. La mujer, que parecía estar sumida en sus propios pensamientos, no lo había notado al principio. Pero cuando al fin levantó la vista, sus ojos se encontraron. En ese instante, algo extraño sucedió. El tiempo pareció detenerse, y todo lo que existía en el mundo era ese encuentro. Su mirada se cruzó con la de él, y por un breve momento, no hubo palabras, solo una comprensión silenciosa entre ambos. Como si los dos hubieran estado esperando ese instante, aunque ninguno de los dos supiera por qué. El hombre dio un paso hacia ella, sintiendo como si todo su ser lo impulsara a acercarse. Pero algo en su interior le decía que no debía. Un miedo irracional, como si el solo hecho de hablarle pudiera destruir esa conexión que se había establecido sin palabras. Ella fue la primera en hablar. Su voz, suave y melodiosa, llegó a sus oídos como un susurro. «Te estaba esperando», dijo, sin más. Y esas palabras, que parecían tan sencillas, lo dejaron sin aliento. «Te estaba esperando». Esas palabras resonaron en su mente, retumbando con una fuerza que lo dejó sin palabras. ¿Cómo podía saber ella lo que él había estado buscando? ¿Cómo era posible que hubiera llegado hasta allí, en ese preciso momento, en ese preciso lugar? El hombre, aún sin comprender del todo lo que sucedía, dio otro paso hacia ella. Cada movimiento suyo parecía lleno de incertidumbre. ¿Cómo podía ser que la mujer que había perseguido durante tanto tiempo estuviera allí, delante de él, sin ninguna explicación? ¿Y por qué había dicho esas palabras? La mujer lo miró fijamente, como si leyera sus pensamientos, y luego sonrió levemente. «Sé lo que buscas», dijo con calma. «Sé lo que te atormenta. Pero debes entender algo antes de continuar». Sus palabras eran como un eco en su mente, resonando con una claridad que lo desconcertaba. Sabía lo que él buscaba, y aún más aterrador, sabía lo que lo atormentaba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ella conocer sus más íntimos pensamientos? El hombre, aún incapaz de articular una palabra, escuchó con atención. Ella no parecía apresurarse. Cada palabra que pronunciaba era medida, pensada. No había prisa, no había ansiedad en su voz. Lo que has estado buscando no es lo que crees que es. Lo que tú deseas es algo mucho más profundo, algo que no se puede encontrar de manera simple. Debes estar preparado para lo que vendrá. Estas palabras, que estaban impregnadas de un misterio inquietante, dejaron al hombre en un estado de completa confusión. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué era lo que debía estar preparado para enfrentar? El encuentro, tan esperado, parecía ser más enigmático de lo que él había imaginado. La mujer, que parecía conocer todos sus pensamientos y deseos, no ofreció respuestas fáciles. Al contrario, la sensación de incertidumbre creció aún más. Sin embargo, una parte de él sabía que estaba frente a algo trascendental, algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras escuchaba sus palabras, sintió una mezcla extraña de temor y fascinación. Algo dentro de él se rebelaba contra lo que escuchaba, pero al mismo tiempo, sentía que esa mujer tenía la llave de algo que aún no comprendía. Antes de que pudiera decir algo más, la mujer dio un paso atrás y comenzó a caminar hacia el bosque cercano. Con una última mirada, le hizo un gesto con la mano, invitándolo a seguirla. Y, sin pensarlo, el hombre comenzó a caminar tras ella. Había algo en sus ojos, algo en su mirada, que lo mantenía en movimiento. Aunque no entendía lo que estaba sucediendo, no podía detenerse. Algo en su interior le decía que debía seguirla, que esa era la única manera de desvelar el misterio. Capítulo 4. La revelación oculta. El hombre caminó tras ella sin dudar, aunque en su interior sentía una mezcla de emoción y miedo. El bosque, denso y oscuro, parecía engullirlos poco a poco mientras avanzaban, y el aire se volvía más pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada de secretos que solo la mujer conocía. Ella no hablaba, solo guiaba al hombre a través del bosque, como si todo estuviera predestinado a suceder de esa forma. A medida que caminaban, las sombras se alargaban, y el sonido de los pasos sobre la hojarasca se mezclaba con los susurros del viento entre los árboles. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir,
y solo quedara ese momento, esa atmósfera de quietud y misterio. La mujer caminaba con una tranquilidad que contrastaba con la ansiedad del hombre. Parecía no ser afectada por el entorno, como si conociera cada rincón de ese lugar, como si fuera su hogar. Él, por el contrario, sentía que cada paso lo llevaba más lejos de la realidad que conocía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro en el corazón del bosque. Allí, rodeados por árboles imponentes, había una pequeña cabaña de madera. La mujer se detuvo frente a la puerta y la abrió con una simple llave que sacó de su bolsillo. El hombre, sin saber qué esperar, la siguió dentro. La cabaña estaba iluminada solo por una tenue luz que provenía de una lámpara a aceite. El ambiente era cálido, pero aún así se sentía extraño, como si el lugar estuviera suspendido en el tiempo. Al observar más de cerca, el hombre notó que las paredes estaban llenas de libros antiguos y extraños artefactos. En un rincón, había un gran espejo enmarcado en madera, con una inscripción que el hombre no alcanzaba a leer desde donde estaba. La mujer lo invitó a sentarse en una silla cercana, y él, aunque aún lleno de dudas, no pudo evitar seguir sus indicaciones. Había algo hipnótico en su presencia, algo que lo atraía sin que pudiera explicarlo. «Siéntate», dijo ella con voz suave pero firme. El hombre, como si fuera una orden que no podía desobedecer, se sentó, y sus ojos se fijaron en ella, esperando lo que vendría a continuación. La mujer lo observó en silencio por unos momentos, como si estuviera evaluando algo en su interior. Finalmente, se acercó a la mesa y comenzó a sacar varios objetos de un cajón. Un cuaderno, unas plumas, y algo que parecía un mapa, aunque no se parecía a ningún mapa común. Era viejo, con símbolos extraños que el hombre no comprendía. «Todo esto está conectado», dijo la mujer mientras extendía el mapa sobre la mesa. «Lo que has buscado toda tu vida no es algo que puedas encontrar fácilmente. No se trata de un lugar ni de una persona. Se trata de algo mucho más profundo, algo que debe ser descubierto desde dentro». El hombre, confundido y desconcertado, miró el mapa. Había líneas y círculos que parecían formar un patrón, pero no lograba entender su significado. Sin embargo, algo dentro de él le decía que estaba mirando la clave para comprender todo lo que había vivido hasta ese momento. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, su voz temblorosa, aunque intentaba no mostrar su creciente desesperación. La mujer no respondió de inmediato. En su lugar, sacó otro objeto del cajón, una pequeña piedra negra, lisa, que reflejaba la luz tenue del ambiente. El hombre la miró, intrigado. Era una piedra, pero algo en su aspecto lo hacía diferente. Tenía un brillo peculiar, casi hipnótico, como si contuviera un poder oculto. «Esta piedra es el primer paso», dijo la mujer, dejándola frente al hombre. «Te guiará, pero solo si estás dispuesto a aceptar lo que te espera». El hombre miró la piedra con cautela, preguntándose qué significaba. La mujer, como si hubiera leído sus pensamientos, continuó. «Lo que vas a descubrir no será fácil. Pero es la única forma de encontrar lo que buscas. Y solo tú puedes decidir si estás listo para enfrentar la verdad». Las palabras de la mujer resonaban en la mente del hombre, y aunque temía lo que eso significara, sentía que no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos, y algo dentro de él le decía que esta era su oportunidad. Sin embargo, el miedo seguía allí, latente, amenazando con atraparlo en cada paso que daba. «¿Qué debo hacer?», preguntó, finalmente, su voz más firme, aunque aún no exenta de dudas. La mujer sonrió, una sonrisa enigmática, y se levantó. «Tienes que tomar la piedra y seguir el mapa. Pero recuerda, no todo es lo que parece. El camino que vas a recorrer estará lleno de pruebas, de decisiones que pondrán a prueba tu voluntad. Y en cada decisión, deberás elegir entre lo que crees que es la verdad y lo que realmente es». El hombre miró la piedra con atención, sintiendo una extraña sensación de conexión con ella, como si hubiera sido parte de él todo este tiempo. No sabía qué depararía el futuro, pero sabía que no podía retroceder. Algo en su interior lo empujaba a avanzar. La mujer lo miró una última vez antes de desaparecer en la oscuridad del pasillo. «Recuerda», dijo, su voz lejana, «lo que encuentras en este camino no será fácil. Pero es el único camino que te llevará a la verdad». El hombre se quedó solo en la cabaña, con el mapa y la piedra frente a él,
completamente consciente de que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Cada paso que diera lo llevaría más cerca de lo que había estado buscando, pero también más cerca de lo desconocido. Con una respiración profunda, tomó la piedra en sus manos y miró el mapa una vez más. La decisión había sido tomada. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 5. El viaje comienza. La cabaña había quedado atrás, y el hombre ahora se encontraba solo en el borde del bosque, con la piedra en la mano y el mapa extendido frente a él. Un leve resplandor comenzaba a iluminar el horizonte, pero la neblina que cubría el terreno parecía no querer disiparse. El silencio era denso, y en su interior sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que el viaje no sería sencillo, pero algo en su ser lo impulsaba a continuar. Había llegado hasta aquí por una razón, aunque no comprendía del todo cuál era. ¿Qué significaba la piedra? ¿Por qué la mujer lo había elegido a él para esta tarea? No podía seguir cuestionando todo, debía actuar, y lo haría con la convicción de que había algo más grande esperándolo al final. Con el corazón latiendo fuerte, comenzó a caminar hacia el bosque, observando cada paso que daba, cada árbol que se alzaba a su alrededor. Las hojas crujían bajo sus pies, pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. La piedra, en su bolsillo, parecía pesar más de lo que realmente era, como si una fuerza invisible la mantuviera pegada a él, recordándole que no estaba solo. El mapa, que aún llevaba en la otra mano, mostraba una serie de puntos conectados por líneas, casi como si fuera un itinerario marcado por algún poder antiguo. No comprendía los símbolos ni las marcas que aparecían en el papel, pero intuía que cada uno de esos puntos tenía un significado. Era su guía, y si deseaba encontrar la verdad, debía seguirla con cuidado. El camino no era claro, y pronto se encontró con un cruce de senderos. Uno de ellos parecía llevar a un claro iluminado por la luz del sol, mientras que el otro se sumía más en la oscuridad del bosque. En el mapa, uno de los puntos correspondía al claro, y el otro a un área más alejada y sombría. Sabía que la decisión que tomara en ese momento podría ser crucial. Recordó las palabras de la mujer: no todo es lo que parece. El claro, que parecía un refugio seguro, podía no serlo. Y el sendero oscuro, aunque intimidante, podría ser el único que lo llevara a su destino. La elección era difícil, pero, finalmente, eligió adentrarse en la oscuridad del bosque. A veces, la respuesta no está en lo obvio, pensó. Con cada paso que daba, la sombra de los árboles se hacía más densa, pero algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. La presión que sentía por dentro parecía disiparse a medida que avanzaba, como si cada paso que daba lo acercara más a una verdad oculta. El miedo es solo una ilusión, pensó para sí mismo, y la incertidumbre es lo que alimenta la confusión. Debo encontrar la claridad, aunque no sepa cómo. Los árboles alrededor se alzaban como gigantes, cubriendo el cielo con sus ramas gruesas y retorcidas. De vez en cuando, el sonido de algo crujir en el suelo debajo de las hojas secas hacía que se detuviera, pero cada vez que se giraba, no veía nada. El ambiente estaba impregnado de una extraña sensación, como si todo estuviera vivo, observándolo, esperando que cometiera un error. Después de un rato, el hombre comenzó a notar una presencia. Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más espeso, como si una corriente de energía lo envolviera. No se sentía como un simple sendero en un bosque, sino como si estuviera cruzando un umbral entre lo conocido y lo desconocido. A lo lejos, notó una figura en la distancia. Al principio pensó que era una ilusión, pero la figura parecía acercarse lentamente, caminando hacia él. Al principio era difícil distinguir, pero pronto la figura se aclaró: una mujer, con una capa negra que cubría gran parte de su rostro. Su presencia era silenciosa, pero su andar parecía pesaroso, como si fuera una sombra del pasado. La mujer se detuvo frente a él, su rostro oculto en la oscuridad de la capucha de su capa. No dijo nada, pero su mirada lo atravesó como si pudiera leer su alma. El hombre, aunque cauteloso, sintió una extraña sensación de familiaridad. Sabía que debía seguir adelante, pero algo en su ser lo instaba a preguntar. ¿A dónde lleva este camino?, preguntó, su voz grave, pero sin mostrar miedo. La mujer, sin decir una palabra, levantó una mano y señaló hacia el camino que aún se extendía ante ellos, hacia lo profundo del bosque. El hombre, aunque aún con dudas, decidió continuar. La mujer desapareció en la neblina,
y él siguió su señal. Sabía que no debía apartar la vista de su objetivo, pero el sentimiento de que cada paso lo acercaba más a la verdad lo mantenía alerta. El tiempo parecía detenerse mientras avanzaba, y el silencio en el bosque se volvía aún más profundo. El sol ya no se veía, y las sombras que antes parecían inofensivas ahora tomaban formas extrañas. Parecía como si el mismo bosque estuviera reaccionando a su presencia, como si estuviera testificando su viaje. El mapa ya no mostraba más puntos claros, y el camino parecía diluirse en la oscuridad. Lo que antes parecía un itinerario definido ahora era solo una serie de giros y caminos que se entrelazaban de manera incierta. ¿Estaba caminando hacia la verdad o hacia la perdición? A pesar de todo, su determinación seguía intacta. Sabía que este viaje no era solo físico, era una travesía del alma, y solo enfrentando la oscuridad podría encontrar la luz que había estado buscando durante tanto tiempo. Cada paso que daba lo acercaba más al desconocido, y con cada paso, su incertidumbre se desvanecía, reemplazada por una calma inquebrantable. El destino le pertenecía, y era él quien debía decidir a qué nivel quería enfrentarse a la verdad. Finalmente, llegó a un claro, aunque mucho más pequeño y apartado que el primero. Allí, en el centro, encontró un antiguo pedestal de piedra, sobre el cual descansaba un objeto cubierto por un paño rojo. Su curiosidad aumentó, pero también un miedo creciente. ¿Era este el final de su camino, o solo un comienzo aún más complejo? Capítulo 6. El encuentro con lo desconocido. El hombre se acercó al pedestal con cautela, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. El ambiente, denso y cargado de misterio, parecía hacer eco de sus propios pensamientos, como si cada ruido, cada susurro en el aire, estuviera dirigido a él. La neblina seguía envolviendo el claro, pero algo en el aire indicaba que había algo más, algo profundo, oculto, esperando ser descubierto. Con un suspiro que parecía resonar a lo lejos, extendió la mano hacia el paño rojo que cubría el objeto sobre el pedestal. La tela era suave, pero al mismo tiempo, parecía emitir una especie de vibración que pasaba a través de sus dedos, como si el paño mismo tuviera vida. El momento parecía suspendido en el tiempo. Sabía que estaba al borde de descubrir algo crucial, algo que cambiaría todo lo que creía conocer. ¿Qué era aquello sobre el pedestal? ¿Por qué había sido colocado allí, en medio de la oscuridad del bosque? Con una determinación firme, levantó el paño, y ante él apareció una pequeña caja de madera, envejecida por el tiempo pero bellamente tallada. Las figuras grabadas en ella eran intrincadas, como si contaran una historia que nadie había oído en siglos. No era un objeto común. No era algo que uno pudiera encontrar fácilmente. La caja tenía una presencia propia, como si estuviera cargada de significado, como si se hubiera esperado que alguien la encontrara. «¿Qué secreto guardas?», murmuró, casi sin darse cuenta, mientras observaba la caja con una mezcla de fascinación y temor. El aire a su alrededor parecía volverse más espeso, y el viento comenzó a soplar con mayor fuerza, como si el bosque reaccionara a su descubrimiento. La caja no tenía cerradura ni mecanismo visible para abrirla. Era tan simple y, al mismo tiempo, tan enigmática que no podía entender cómo había llegado hasta allí. Sin embargo, no podía alejarse. Había algo en su interior que lo atraía, que lo empujaba a descubrir qué contenía. Tras un momento de duda, comenzó a presionar suavemente la tapa de la caja, como si de alguna forma esperara que algo sucediera. Al principio no ocurrió nada, pero luego, con un ligero chasquido, la tapa se abrió, revelando un pequeño objeto dentro. Era una piedra, pero no una piedra común. Era más bien un cristal, de un color iridiscente, con tonos que cambiaban según la luz. En el centro de la piedra, había una especie de símbolo grabado, un círculo con líneas que se cruzaban en su interior, algo que no reconocía. Un antiguo sello, tal vez, o un símbolo de algún conocimiento perdido hace mucho tiempo. Algo que solo unos pocos podían comprender. El hombre alzó la piedra, observando cómo la luz que entraba desde el claro parecía reflejarse en sus superficies irregulares. Era como si el cristal estuviera absorbiendo la luz, transformándola, dándole un brillo que parecía propio, algo que no podía explicarse. Sosteniendo la piedra con una mezcla de respeto y curiosidad, miró alrededor, sintiendo que la quietud del lugar se intensificaba. La sensación de que no estaba solo volvió a invadirlo, pero esta vez, no era una presencia ajena. Era como si la misma naturaleza, el mismo bosque, estuviera observándolo,
esperando que tomara la siguiente decisión. Decidió guardarla en su bolsillo. El símbolo en la piedra le era familiar, aunque no podía decir por qué. ¿Era una señal, un presagio de lo que vendría? De nuevo, las palabras de la mujer volvieron a su mente: no todo es lo que parece. ¿Era esta piedra la clave para descubrir lo que buscaba, o solo otra ilusión en el camino? Debo continuar, pensó, con la piedra en el bolsillo, aunque aún no entienda del todo el significado de todo esto. Con un último vistazo al pedestal, volvió a tomar el sendero. Algo dentro de él le decía que el bosque no había terminado de revelar todo lo que tenía preparado para él. Cada paso que daba, el paisaje parecía cambiar, las sombras se alargaban y se acortaban, y el aire se volvía más denso. Las hojas crujían bajo sus pies, pero cada crujido sonaba diferente, como si las mismas hojas quisieran decirle algo. De repente, un murmullo, como un canto lejano, comenzó a llenar el aire. No era una melodía reconocible, sino más bien una voz que parecía provenir del mismo suelo, de las raíces de los árboles. Era como si el bosque entero comenzara a susurrar, a invitarlo a seguir adelante. El hombre, aunque aún confundido, se sintió atraído por el sonido. Era como si la misma esencia de la tierra le estuviera pidiendo que avanzara, que no se detuviera. Y así lo hizo. Siguió caminando, su paso más decidido, pero consciente de que el verdadero desafío aún estaba por llegar. A lo lejos, entre las sombras del bosque, comenzó a vislumbrar una figura. No podía ver claramente quién o qué era, pero la silueta parecía moverse lentamente, como si estuviera esperándolo. ¿Era otra persona? O tal vez algo que no podía comprender aún. El hombre aceleró el paso, sin perder de vista la figura que se desvanecía entre los árboles. La figura desapareció en la neblina, dejando al hombre con una sensación de desasosiego. Pero él no se detuvo. Sabía que la respuesta estaba cerca, y que no podía perder la oportunidad de llegar hasta el final de este enigma. Al llegar al lugar donde la figura había estado, el hombre se detuvo. El aire estaba frío, y el viento había cesado. Pero el silencio era aún más profundo, como si todo el mundo estuviera conteniendo el aliento, esperando que él diera el siguiente paso. Lo que encontraría a continuación, solo el futuro lo diría. Capítulo 7. Enfrentando los ecos del pasado. La quietud del bosque parecía haber alcanzado un nuevo nivel. El hombre se encontraba de pie, en el mismo lugar donde había visto aquella figura desaparecer entre las sombras, pero ahora la atmósfera era completamente diferente. La niebla se había espesado, envolviendo los árboles y el suelo en una capa densa que casi impedía ver más allá de unos pocos metros. Sin embargo, una sensación extraña de claridad llenaba su mente, como si todo lo que había ocurrido hasta ahora comenzara a tener sentido. El viento, antes suave, se había detenido por completo. El aire estaba tan cargado que parecía palpitar, como si estuviera esperando algo, un momento preciso para estallar en movimiento. El hombre no podía explicarlo, pero sabía que algo importante iba a suceder. Poco a poco, comenzó a caminar nuevamente. Cada paso que daba lo acercaba más a un lugar que sentía familiar, aunque no sabía por qué. El símbolo grabado en la piedra seguía brillando en su bolsillo, pero a cada momento sentía como si el peso de lo que llevaba fuera más pesado, como si la piedra hubiera adquirido una nueva importancia. Algo dentro de él le decía que no solo era un objeto físico, tal vez era una clave, una llave para abrir puertas que habían estado cerradas por siglos. A medida que avanzaba, la neblina comenzaba a despejarse ligeramente, revelando un claro en el bosque, un lugar donde los árboles se dispersaban, dejando un espacio vacío en el centro. Al llegar al borde del claro, algo lo detuvo. Un sonido. Un eco lejano, como si el viento hubiese traído consigo una voz, una susurrante y distante melodía. En ese momento, la voz se hizo más clara, más cercana. No era un sonido que pudiera identificarse claramente, pero se sentía como un eco de algo que había estado oculto por mucho tiempo, algo del pasado que volvía a la superficie. La sensación era inquietante. El hombre miró alrededor, buscando el origen de ese sonido. El claro parecía vacío, pero sentía que no estaba solo. El lugar estaba cargado de una presencia, una energía que se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. La luz del sol, apenas visible a través de la niebla, comenzaba a desvanecerse, sumiendo el claro en una sombra más profunda. Y entonces, en el centro del claro, apareció una figura. Era una mujer.
Estaba parada, inmóvil, como si hubiera estado esperándolo, como si hubiera sido la misma presencia que había estado guiándolo a lo largo de su viaje. Su rostro era difícil de distinguir en la oscuridad, pero había algo en su postura, en su presencia, que la hacía indudablemente diferente de cualquier ser humano que él hubiera conocido. Era como si emanara una sabiduría antigua, como si todo el tiempo transcurrido en este lugar hubiera sido absorbido por ella. He estado esperando, dijo la mujer, su voz suave pero resonante. Hace mucho tiempo que el destino nos reunió, aunque tú aún no lo comprendas. El hombre, paralizado por la sorpresa y la fascinación, no sabía qué decir. ¿Quién era ella? ¿Cómo había llegado aquí? No tenía respuestas, solo preguntas. Pero algo dentro de él, algo profundo y primordial, lo impulsaba a escuchar. Cada palabra que ella pronunciaba parecía cargada de significado, como si cada sílaba revelara un pedazo de la verdad que él había estado buscando. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estoy aquí?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Y qué relación tiene la piedra con todo esto? La mujer sonrió levemente, pero no de una manera que ofreciera consuelo. Más bien, su sonrisa parecía un reconocimiento de la lucha interna que él estaba atravesando. La piedra es solo un símbolo, respondió, un símbolo de tu conexión con este mundo y con el que está por venir. El viaje que iniciaste no es solo físico, es un viaje del alma, una travesía a través de lo que has olvidado. Las palabras de la mujer parecían envolverlo, y a medida que hablaba, los ecos del pasado se hacían más fuertes, más presentes. El hombre comenzó a recordar fragmentos de su vida, momentos dispersos que antes le parecían irrelevantes pero que ahora cobraban un nuevo sentido. Recuerdos olvidados, rostros perdidos, voces que resonaban en su mente, todos ellos convergían en este instante, en este claro del bosque, donde todo parecía estar conectado. ¿Por qué no puedo recordar?, murmuró, casi en un susurro. ¿Qué he olvidado? La mujer no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con una intensidad que lo atravesó como una ola de comprensión. El olvido es necesario, dijo finalmente. Para que puedas encontrar lo que has perdido, primero debes olvidar lo que creías que sabías. Esta es la única manera de despertar. El hombre sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Había algo en sus palabras que lo hacía sentir vulnerable, como si todo lo que había creído hasta ese momento estuviera en peligro de desmoronarse. Pero, al mismo tiempo, había una sensación de liberación, como si el peso que había estado cargando sobre sus hombros comenzara a desvanecerse. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz más firme esta vez. La mujer lo miró fijamente, como si pudiera ver a través de él, más allá de su piel y sus pensamientos. Era una mirada que lo despojaba de toda pretensión, dejándolo expuesto, vulnerable. Debes seguir adelante, respondió. El camino no es fácil, pero es el único que te llevará a la verdad. La piedra que llevas contigo es solo el principio. Hay más en este mundo de lo que puedes ver. Debes abrir los ojos, y solo entonces comprenderás lo que realmente importa. Con esas palabras, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la neblina que había comenzado a levantarse de nuevo. El hombre, aunque desconcertado y lleno de dudas, sintió que algo en su interior se había despertado. Había algo dentro de él que ahora estaba listo para ser descubierto, algo que lo conectaba con todo lo que había pasado y lo que aún estaba por venir. Con un último vistazo al claro, el hombre comenzó a caminar nuevamente, con la piedra en el bolsillo y la incertidumbre como compañero. No sabía a dónde lo llevaría este nuevo camino, pero algo le decía que ya no había vuelta atrás. El eco de las palabras de la mujer resonaba en su mente, mientras sus pasos lo guiaban hacia un destino desconocido, hacia una revelación que, en algún momento, debía llegar. Capítulo 8. La confrontación con lo desconocido. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse cuando el hombre avanzaba por el bosque. Sus pasos, aunque decididos, no podían dejar de reflejar la incertidumbre que todavía nublaba su mente. Las palabras de la mujer, esa presencia etérea y sabia que había encontrado en el claro, no dejaban de rondar sus pensamientos. Había algo en su mirada, en la forma en que hablaba, que lo dejaba con una sensación agridulce, como si estuviera al borde de un precipicio del que aún no se atrevía a saltar. La piedra, siempre tan fría en su bolsillo, parecía cobrar peso con cada paso que daba. Era como si la realidad misma estuviera siendo alterada por su presencia, y sin embargo, el hombre no comprendía completamente su significado.
La mujer había dicho que la piedra era solo un símbolo, pero, ¿de qué? ¿Qué representaba para él en este camino incierto? Al avanzar, los árboles a su alrededor comenzaban a mostrar una forma diferente. Las sombras que antes parecían familiares y reconfortantes ahora se alargaban de manera extraña, creando formas inquietantes. Las hojas crujían bajo sus pies, pero el aire estaba tan denso que el silencio era casi palpable. Cada sonido parecía amplificado, cada movimiento parecía estar marcado por una inquietante expectación. El hombre comenzó a sentir una presión en su pecho, como si estuviera siendo observado. Se detuvo un instante, mirando hacia atrás, pero no vio nada. Solo la niebla, espesa y etérea, cubría el sendero que acababa de recorrer. ¿Estoy siendo seguido?, se preguntó, pero al no encontrar respuesta, continuó caminando, más por impulso que por elección. Mientras caminaba, un cambio en el aire lo hizo detenerse nuevamente. Era un viento extraño, frío, como si la brisa misma hubiera llevado consigo una sombra de lo desconocido. En ese instante, el hombre sintió una presencia más cercana, algo que lo acechaba desde más allá de los árboles, más allá de la niebla. Una figura apareció de repente ante él, tan rápida y fugaz que, por un momento, dudó si la había imaginado. Pero no, estaba allí, fija en su lugar, tan real como el mismo aire que lo rodeaba. No era una persona, sino algo que no podía definir con palabras. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando al hombre con el corazón acelerado, sin saber si debía avanzar o dar media vuelta y huir. La sensación de ser observado persistía, una presencia oscura que se mantenía cerca, sin mostrar su rostro. ¿Quién está ahí?, gritó el hombre, su voz resonando en el vacío del bosque. La única respuesta fue el susurro del viento, y la figura no volvió a aparecer. Sin embargo, algo en su interior le decía que este encuentro era solo un preludio de lo que estaba por venir. Cauteloso, continuó su caminata, cada vez más consciente de la pesada atmósfera que lo rodeaba. De repente, el suelo comenzó a temblar ligeramente, como si la tierra misma estuviera reaccionando a su presencia. Un retumbar bajo sus pies lo hizo detenerse, el sonido reverberando en su pecho. A lo lejos, la niebla comenzó a despejarse, y ante él apareció una especie de altar rústico, formado por grandes piedras que parecían haber sido colocadas con propósito, como si esperaran que alguien llegara hasta allí. El hombre se acercó con cautela, sin saber por qué, pero sintiendo que algo lo llamaba. En el centro del altar, un objeto descansaba sobre un pedestal de piedra. Una urna, antigua, decorada con símbolos que él no podía comprender. Algo en su interior le decía que debía tomarla. Era como si fuera el siguiente paso en su viaje, la clave para desvelar lo que aún permanecía oculto. Al extender la mano para tocar la urna, un fuerte viento sopló de repente, levantando una nube de polvo y hojas secas que lo envolvieron. El hombre retrocedió instintivamente, pero al mirar hacia el altar, se dio cuenta de que algo había cambiado. La urna ya no estaba en el pedestal. Ahora, en su lugar, había un texto antiguo grabado en las piedras, un mensaje que parecía haber sido escrito específicamente para él, aunque no entendía la lengua en la que estaba. El camino se hará claro cuando el corazón esté preparado, leyó en voz baja, sus ojos recorriendo las palabras que parecían moverse, como si cobraran vida propia. El sacrificio es la llave. El viaje no ha terminado. Estas palabras lo golpearon con fuerza, como una revelación que no esperaba. Había algo en ellas que lo conectaba profundamente con su propósito, pero al mismo tiempo, lo llenaba de una sensación de temor. ¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio era necesario? ¿Estaba dispuesto a hacerlo? La sensación de ser observado regresó, más intensa que nunca. Al girar sobre sus talones, vio una figura al borde del claro. Era la misma que había visto antes, aquella que se desvaneció en la niebla. Esta vez no se movía, solo estaba allí, esperando, observando. El hombre dio un paso hacia adelante, pero en su mente surgieron preguntas que no podían esperar más respuestas. ¿Qué debo hacer?, murmuró, su voz apenas audible, mientras la figura parecía comenzar a acercarse lentamente hacia él. La figura, que antes era un simple espectro, ahora tomaba una forma más definida, como si estuviera recibiendo fuerza de algún poder oculto. No era completamente humana, pero tampoco completamente extraña. Era una presencia que él había sentido en algún lugar profundo de su ser, un eco lejano de lo que aún no comprendía completamente.
Tu viaje está marcado por lo que has dejado atrás y lo que aún tienes por delante, dijo la figura con una voz grave y resonante. No puedes avanzar sin antes enfrentar lo que temes. Solo entonces podrás ver la verdad que has estado buscando. El hombre no podía apartar la vista de aquella figura. Cada palabra que pronunciaba parecía calar profundamente en él, despojándolo de su voluntad de escapar. Había algo en esa voz, algo en sus ojos que lo obligaba a escuchar, a no cerrar los ojos ante la oscuridad que se estaba formando alrededor. ¿Qué temes?, preguntó la figura, y las palabras parecían tener más peso que cualquier otra pregunta. El hombre se detuvo, su mente llena de imágenes y recuerdos de su pasado. Temía muchas cosas, pero sobre todo, temía enfrentarse a la verdad. En ese momento, comprendió algo fundamental. El viaje no solo trataba sobre encontrar respuestas externas. Era un viaje hacia su propio interior, un enfrentamiento con lo que había guardado en las profundidades de su alma. Y solo enfrentando esas sombras podría continuar. El hombre respiró hondo y, con una determinación renovada, dio un paso al frente, acercándose a la figura que lo esperaba. Capítulo 9. El encuentro con el espejo. El viento había cesado, y el aire se sentía denso, como si la atmósfera misma estuviera a punto de quebrarse. El hombre, ahora más decidido que nunca, observaba la figura frente a él. Aquella presencia que antes se le había aparecido fugazmente, ahora se mantenía firme, como una roca en medio de la tempestad de sus pensamientos. Su mente estaba llena de dudas y preguntas, pero algo en su interior le decía que debía continuar, que debía enfrentarse a lo desconocido, sin importar cuán desconcertante fuera. El camino no es lineal, ni seguro, había dicho la figura antes, con una voz que resonaba en sus oídos. Cada paso que tomes te acercará más a tu destino, pero cada paso también te alejará de lo que pensabas que sabías. Esas palabras pesaban sobre él. ¿Qué era lo que pensaba que sabía? Había pasado toda su vida buscando respuestas fuera de él mismo, pero ahora parecía que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él, esperando ser descubierto. La figura frente a él comenzó a dar un paso hacia adelante, y el hombre, aunque tenso, no se movió. No podía retroceder ahora. No debía. La figura se detuvo a unos pocos metros de él, y, al mirarla más de cerca, notó que su rostro era una mezcla extraña de lo humano y lo animal, como si la criatura que tenía frente a él fuera una manifestación de todas las sombras y luces que había dentro de su propia alma. Su mirada era penetrante, y parecía ver a través de él, no solo observando su cuerpo, sino también su esencia. Una sensación de desbordante inquietud lo invadió, pero al mismo tiempo, había algo que lo atraía, una fuerza invisible que lo empujaba a acercarse. La figura levantó una mano lentamente, señalando hacia un objeto que se encontraba al fondo del claro. El hombre siguió su mirada y vio, no muy lejos, un espejo de grandes proporciones. Su superficie era plateada y reflejaba la luz que se filtraba entre los árboles, creando destellos que iluminaban el ambiente. El hombre sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. El espejo parecía estar esperando, como si hubiera estado allí durante toda la eternidad, esperando a que él llegara. En su reflejo no solo vería su rostro, sino también lo que había estado oculto bajo la superficie, lo que siempre había temido mirar. Con paso firme, aunque el miedo y la curiosidad luchaban dentro de él, comenzó a caminar hacia el espejo. Cada paso parecía hacerlo más pesado, como si el peso de sus propios pensamientos lo estuviera frenando. ¿Qué pasaría cuando mirara en ese espejo? ¿Sería capaz de enfrentar lo que vería? Sabía que este era el siguiente paso en su viaje, pero aún así, la ansiedad lo paralizaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca del espejo, el hombre levantó la vista y vio algo que lo hizo temblar. Su reflejo no era el suyo. Al principio, la imagen parecía familiar, pero pronto comenzaron a aparecer distorsiones. Sus ojos, que normalmente eran oscuros y penetrantes, brillaban con una luz extraña, casi sobrenatural. El rostro que lo miraba parecía sonreír de una manera que él mismo nunca lo haría, una sonrisa malévola y vacía. El hombre retrocedió, su corazón latiendo con fuerza, pero, al mismo tiempo, no podía apartar la vista del espejo. Algo lo mantenía allí, como si el espejo tuviera poder sobre él. Sabía que debía mirar más allá de la superficie, que esa imagen deformada que veía no era más que una manifestación de sus propios miedos y deseos reprimidos. El espejo no te mostrará lo que quieres ver, dijo la figura, que había aparecido nuevamente detrás de él.
Te mostrará lo que eres en realidad, lo que has escondido incluso de ti mismo. Estas palabras lo golpearon como un martillo, y, por un momento, el hombre deseó apartarse, huir lejos de aquel lugar. Pero algo en su interior lo mantenía inmóvil. ¿Cómo podría avanzar en su viaje si no se enfrentaba a lo que había estado evitando durante toda su vida? ¿Cómo podría esperar encontrar respuestas si no veía la verdad que tenía frente a él? El hombre dio un paso adelante, sin dejar de mirar el espejo. Cada vez más cerca, la distorsión en su reflejo se intensificaba. Las sombras que lo rodeaban parecían tomar forma, y una figura oscura emergió de su reflejo, un ser que parecía ser una versión distorsionada de sí mismo. La figura sonrió nuevamente, pero esta vez la sonrisa fue diferente. No era maliciosa, sino una expresión de comprensión, como si todo lo que había pasado finalmente estuviera cobrando sentido. Con una respiración entrecortada, el hombre dio otro paso hacia el espejo. En ese momento, algo cambió en su interior. Ya no veía una figura ajena, un ser extraño y distante. Ahora veía una parte de sí mismo, algo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Era su miedo, su duda, su inseguridad. Pero también era su deseo de ser libre, de encontrar su verdad, de dejar atrás las cadenas que lo habían mantenido prisionero. El hombre cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la verdad lo invadiera. No luchó contra ella. Aceptó lo que vio en el espejo, todas sus debilidades, todas sus sombras, pero también sus fortalezas y su capacidad para cambiar. Cuando abrió los ojos nuevamente, el espejo ya no reflejaba la distorsionada figura de antes. Ahora veía su propio rostro, tranquilo, sereno. El reflejo había dejado de ser un enemigo, y se había convertido en un aliado. Ya no había miedo, ni dudas. Solo una sensación de paz profunda, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. La verdad siempre ha estado dentro de ti, dijo la figura, que había desaparecido tan silenciosamente como había llegado. Solo tenías que mirarte con otros ojos para verla. Con el corazón ligero, el hombre dio un paso atrás y se apartó del espejo. El camino que había recorrido hasta ese momento había sido arduo y lleno de incertidumbres, pero ahora sentía que algo había cambiado en su interior. La verdad lo había liberado, y estaba listo para continuar su viaje. Con una nueva determinación, el hombre se alejó del espejo y comenzó a caminar por el sendero que se abría frente a él. Sabía que aún quedaba mucho por descubrir, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarlo. La verdadera batalla no había sido contra el mundo, sino contra sí mismo, y había ganado. Capítulo 10. La revelación del abismo. El día parecía interminable, pero la quietud del bosque, ahora abrazado por las sombras de la tarde, creaba una atmósfera de serenidad inquietante. El hombre avanzaba por el sendero sin rumbo fijo, pero con un propósito renovado, como si la visión en el espejo hubiera desbloqueado algo profundo dentro de él. A pesar de la calma exterior, algo comenzaba a formarse en su interior. Una sensación de inquietud, una llamada que parecía provenir de lo más profundo del bosque. A medida que caminaba, la luz del sol se desvanecía entre las ramas, sumergiendo todo en un crepúsculo casi tangible. El aire, fresco y húmedo, se volvía cada vez más denso. Los sonidos del bosque habían cesado, y solo el eco de sus pasos quebraba el silencio. Algo estaba por suceder, lo sentía en cada fibra de su ser, pero no sabía qué. En medio de ese silencio, comenzó a sentir una presencia, algo que se deslizaba por el aire con sutileza, como una sombra que se mezclaba con la oscuridad. No era visible, pero su peso era palpable, como si todo el bosque hubiera dejado de respirar. El hombre se detuvo, mirando a su alrededor, pero no había nada en el horizonte, nada que pudiera explicar esa extraña sensación. Cada paso que daba lo acercaba a un punto sin retorno. A lo lejos, en la penumbra del bosque, una figura oscura apareció frente a él. No era humana, ni tampoco completamente tangible. Era como una mancha en el aire, un vacío que absorbía la luz. El hombre, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, avanzó hacia ella, sin saber si su destino lo llevaba hacia la luz o hacia una oscuridad aún más profunda. «¿Qué es esto?», susurró para sí mismo, sin atreverse a hablar en voz alta. La figura parecía llamar a algo dentro de él, algo que aún no entendía, pero que estaba dispuesto a descubrir. La presencia frente a él comenzó a disolverse en el aire, y en su lugar, apareció una abertura en el suelo, un agujero negro que emanaba una energía fría y atrayente.
La figura desapareció por completo, pero el hombre no podía apartar los ojos de aquel abismo. Era como si ese vacío estuviera vivo, como si lo llamara a un destino oscuro e inevitable. El hombre, aunque temeroso, sabía que debía acercarse, que el abismo era el siguiente paso en su viaje, y que en su interior debía enfrentar lo que más temía: la nada misma, el vacío que lo había acompañado durante toda su vida. El hombre se acercó lentamente al abismo, sus manos temblando, pero sus pies avanzando sin vacilar. Cada paso que daba lo sumergía más en la oscuridad, y aunque no podía ver el fondo, sabía que allí encontraría respuestas. Quizá fuera el final de su viaje, o tal vez fuera solo el principio de algo aún más grande. Al llegar al borde del abismo, el hombre miró hacia abajo, intentando encontrar algún indicio de lo que lo esperaba. Pero lo único que vio fue una negrura infinita, un vacío que parecía devorarlo todo. No había miedo, ni voces, ni movimiento. Solo un silencio profundo y absoluto, como si el universo entero hubiera sido tragado por esa oscuridad. ¿Estás listo para descender? Una voz susurró desde lo profundo del abismo. No era una voz humana, ni tampoco de una criatura que pudiera definir. Era más como un eco del tiempo mismo, como si la pregunta hubiera sido planteada desde siempre, esperando ser respondida. El hombre se quedó en silencio, contemplando el abismo. Las palabras de la figura en el espejo resonaban en su mente. La verdad siempre ha estado dentro de ti, solo tenías que mirarte con otros ojos para verla. Ahora comprendía lo que eso significaba. El abismo no era solo un espacio físico, sino también un reflejo de su propio interior, un lugar donde se encontraba la verdad más cruda y despojada de todo lo que había creído hasta ahora. «Estoy listo», murmuró, casi sin pensarlo. No sabía lo que encontraría allí abajo, ni qué significaba realmente esa decisión, pero algo dentro de él le decía que este era el camino. El abismo no era un final, sino una puerta hacia una nueva comprensión, una nueva vida. Con un paso decidido, el hombre descendió al vacío, sin mirar atrás. La oscuridad lo envolvió por completo, y el tiempo perdió su significado. Cada movimiento parecía llevarlo más profundo, no solo en el abismo físico, sino también en su propio ser. El miedo desapareció, reemplazado por una sensación de tranquilidad, como si finalmente estuviera enfrentando todo lo que había evitado durante tanto tiempo. Al llegar al fondo, el hombre se encontró con algo que nunca habría imaginado. No era un lugar vacío, ni un pozo sin fin, sino una especie de cámara subterránea, iluminada por una luz tenue pero reconfortante. En el centro de la cámara, había una piedra redonda, cubierta de símbolos antiguos, como si fuera un objeto sacro. El hombre se acercó cautelosamente a la piedra, sin entender completamente su significado, pero sintiendo que debía tocarla. Cuando sus dedos rozaron la superficie de la piedra, una oleada de comprensión lo inundó. Las respuestas que había buscado durante todo su viaje comenzaron a desmoronarse dentro de su mente, y lo que parecía un misterio insuperable ahora se convertía en algo claro, algo que había estado allí todo el tiempo, esperando ser comprendido. La piedra no solo contenía el conocimiento de lo que él había vivido, sino también de lo que aún le quedaba por descubrir. Era el símbolo de su propio ser, la representación de todo lo que había superado y todo lo que aún debía confrontar. En ese momento, entendió que no había final en su viaje, solo transiciones, y que el abismo no era un enemigo, sino un maestro. El hombre cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo por primera vez una conexión con todo lo que lo rodeaba. Sabía que su viaje no había terminado, pero en ese instante, había alcanzado algo esencial. El abismo ya no lo asustaba. Lo había abrazado, y en su oscuridad, había encontrado la luz. Ahora sabía que el verdadero camino no consistía en escapar de las sombras, sino en comprenderlas, integrarlas en su ser, para poder seguir adelante con una visión más clara de sí mismo y del mundo. Capítulo 11. La voz interior. A medida que el hombre se adentraba más en el misterio del abismo, algo había cambiado en su interior. La revelación que había experimentado no solo le había proporcionado una comprensión más profunda de sí mismo, sino que también había comenzado a alterar la forma en que percibía el mundo que lo rodeaba. Ahora, con cada paso que daba, sentía una conexión más fuerte con la tierra que pisaba, con los árboles que se alzaban a su alrededor y con el mismo aire que respiraba. Era como si la vida misma le hablara en un idioma ancestral, una lengua silenciosa pero llena de significado. El hombre, al mirar el horizonte desde lo profundo de la oscuridad, comenzó a percibir una voz.
No era una voz que pudiera oír con los oídos, sino una que resonaba dentro de él, en lo más profundo de su ser. Era una voz suave, casi imperceptible, pero con una claridad y profundidad que lo invadía por completo. Era la voz que siempre había existido dentro de él, pero que hasta ese momento había ignorado. Una voz que había quedado sofocada por las distracciones de su vida cotidiana, por sus temores, por sus dudas y por sus inseguridades. Ahora, al estar en la oscuridad del abismo, esa voz se alzaba, fuerte y clara, como si estuviera dirigida directamente a su alma. «No temas», la voz le susurró. «Lo que has encontrado no es la oscuridad, sino el lugar donde todo comienza. No es el fin, sino el principio de algo mucho más grande de lo que imaginas. Lo que estás buscando está dentro de ti, y no hay nada que pueda arrebatarte esa verdad». El hombre se quedó en silencio, escuchando atentamente. Nunca antes había experimentado algo así. Había escuchado muchas voces a lo largo de su vida, pero esta era diferente. No solo le hablaba al oído, sino a lo más profundo de su ser, tocando las fibras más sensibles de su alma. Era como si cada palabra, cada frase, estuviera diseñada para sacudirlo, para hacerle despertar de un largo sueño. «¿Qué debo hacer?», preguntó el hombre, sintiendo una necesidad imperiosa de conocer más, de comprender lo que estaba sucediendo. La voz, como si hubiera estado esperando esa pregunta, respondió sin titubeos. «Haz lo que siempre has temido hacer. Mira hacia dentro de ti y enfréntate a las sombras que has rechazado. Solo cuando te atrevas a mirar dentro de ti mismo, serás libre de la oscuridad que te rodea. No hay camino más allá de ti. Eres el comienzo y el fin de todo lo que buscas». Estas palabras resonaron en su mente, y una sensación de paz comenzó a inundarlo. Aunque el temor seguía presente, había algo diferente en él. Ya no era un temor que lo paralizara, sino uno que lo impulsaba hacia adelante, hacia la verdad que debía encontrar. Comprendió que, al mirar hacia adentro, no solo iba a enfrentarse a sus miedos más profundos, sino también a sus deseos más ocultos, a las partes de sí mismo que siempre había temido reconocer. La voz continuó hablándole, cada palabra un susurro que lo atravesaba, llevándolo a un estado de profunda reflexión. No hay necesidad de huir. Todo lo que has experimentado, todo lo que has vivido, te ha llevado hasta este momento. La oscuridad no es algo que debas evitar, es un maestro, una fuerza que te mostrará quién eres realmente, si tan solo te permites verla. El hombre, ahora con una nueva comprensión, decidió seguir el consejo de la voz. No huiría más de las sombras, no se alejaría de la oscuridad. En lugar de eso, la abrazaría y buscaría en ella las respuestas que tanto había anhelado. Sabía que, para encontrar la verdad, debía estar dispuesto a enfrentarse a todo lo que había evitado durante toda su vida. Las sombras no eran algo que debía ser destruido, sino algo que debía ser comprendido. «¿Y qué sucederá después?», preguntó el hombre, con una mezcla de esperanza e incertidumbre. La voz, calmada y serena, respondió con una certeza imperturbable. «Después de que enfrentes tus sombras, todo cambiará. La oscuridad te habrá mostrado su verdadero rostro, y podrás ver la luz donde antes solo veías sombras. No es la luz exterior la que te transformará, sino la luz interior que despertará dentro de ti. En ese momento, comprenderás que no hay separación entre la luz y la oscuridad, solo una danza eterna que sostiene el equilibrio de todo lo que existe». El hombre se quedó en silencio, absorbiendo esas palabras. Cada una de ellas parecía un eco que resonaba en su alma, despertando algo profundo dentro de él. Ya no tenía miedo de la oscuridad, ni de las sombras que acechaban en lo profundo de su ser. Ahora, veía esas sombras como algo necesario, como una parte integral de su propio viaje, una parte que lo había formado y que, al comprenderla, lo llevaría a una mayor sabiduría y paz. Con renovada determinación, el hombre se adentró aún más en la oscuridad, sin perder la conexión con la voz que lo guiaba. Ya no caminaba solo. Ahora, tenía la certeza de que dentro de él, dentro de su ser más profundo, existía una verdad que, aunque oculta, había estado esperándole siempre. La oscuridad ya no era su enemiga. Era su aliada, su guía. El abismo ya no era un lugar aterrador, sino una invitación a descubrir lo que había estado oculto en su corazón durante toda su vida. Al final, no había nada que temer, porque el hombre había aprendido la lección más importante. La verdadera luz no viene del exterior, sino del interior de cada uno. Solo al abrazar la oscuridad,
solo al enfrentarse a las sombras, podría encontrar la luz que siempre había buscado. Capítulo 12. El encuentro con la verdad. A medida que avanzaba en su viaje interior, el hombre comenzó a notar que el abismo que había estado recorriendo ya no era el mismo. Lo que antes le parecía una oscuridad sin fin, ahora se estaba transformando, no en una luz cegadora, sino en una presencia que lo llenaba de calma y serenidad. El miedo que había sentido al principio había desaparecido, reemplazado por una sensación de profunda aceptación, como si ya no estuviera luchando contra lo que encontraba, sino abrazando cada paso con un entendimiento más pleno. En la quietud de la oscuridad, el hombre comprendió que ya no buscaba respuestas fuera de sí mismo. Las respuestas no se encontraban en el mundo que lo rodeaba, sino dentro de su propio corazón. La verdad, esa verdad que tanto había anhelado conocer, no era algo distante, no era algo que debía alcanzar, sino algo que siempre había estado allí, esperando ser revelado. La oscuridad ya no le parecía aterradora. Más bien, se había convertido en una compañera silenciosa, como un espejo que reflejaba lo más profundo de su ser. El hombre ya no luchaba contra lo que veía. Ahora, cada sombra que se cruzaba en su camino le parecía una manifestación de sus propios miedos, de sus propias dudas, y al enfrentarla, sentía como si se desvanecieran, como si ya no tuvieran poder sobre él. No era el mundo lo que necesitaba cambiar, sino él mismo. La verdad que había estado buscando fuera de él, en los demás y en las circunstancias, estaba dentro de su propio ser. La oscuridad ya no era algo a evitar, sino algo que aceptar, porque solo en la aceptación de lo que uno es realmente, en la confrontación con los propios miedos y deseos, es cuando puede surgir la verdadera transformación. Con cada paso que daba, el hombre se sumergía más profundamente en la comprensión de sí mismo. Ya no intentaba huir de sus propios pensamientos, ni de sus emociones más oscuras. En lugar de ello, las observaba con una nueva perspectiva. Empezaba a ver la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. La verdad no era un concepto abstracto, sino una experiencia vivida, algo que se desvelaba a medida que uno se abría completamente a lo que es. La voz que lo había guiado hasta ese punto comenzó a hablar de nuevo, y esta vez, el hombre no sintió temor alguno. Sus palabras eran firmes, pero llenas de amor y sabiduría. «Has recorrido un largo camino», dijo la voz. «Has enfrentado tus sombras y has aprendido a verlas con otros ojos. Pero ahora, debes mirar la verdad tal como es. No la verás como algo distante ni como algo que puedas controlar, sino como algo que habita en tu ser más profundo. La verdad está en ti, y no hay nada que puedas hacer para ocultarla. Solo debes permitirte verla». El hombre, con su corazón abierto y su mente tranquila, comenzó a mirar hacia adentro, hacia los rincones más oscuros de su alma. Ya no buscaba respuestas fuera de él, ahora sabía que la respuesta estaba dentro, en los pensamientos que había ignorado, en los sentimientos que había reprimido. Al enfrentarlos, sentía como si las piezas del rompecabezas de su vida comenzaran a encajar. La verdad no era un concepto fácil, ni algo que pudiera asirse con las manos, sino una realidad que debía vivirse, que debía integrarse en cada aspecto de su ser. De repente, comprendió. La verdad no era una idea a la que se pudiera aferrar, no era una visión idealizada de lo que debía ser, sino algo mucho más profundo y sutil. La verdad era la aceptación plena de lo que era, sin juicios ni expectativas, sin ilusiones ni miedos. Era ser quien realmente era, sin adornos ni máscaras, sin intentar ser algo que no se era. Al dar este paso, el hombre sintió una profunda liberación. Ya no había nada que temer. Al aceptar su verdad, también aceptaba el mundo tal como era, sin la necesidad de imponerle su voluntad o de luchar contra las circunstancias. La verdad ya no era algo que se encontraba en un futuro lejano, sino algo que se revelaba en el aquí y el ahora, en cada momento que vivía. La voz, como un susurro profundo en su alma, le habló una vez más. Lo que buscas no es algo que se encuentre en el futuro, ni en el pasado. La verdad no es un destino al que llegar, sino una experiencia que vivir. Cada paso que das, cada pensamiento que tienes, es una manifestación de esa verdad. La clave está en estar presente, en aceptar cada momento tal como es, sin resistirse a él. El hombre se quedó en silencio, sumido en una reflexión profunda. La verdad no era algo que debía ser alcanzado, sino algo que debía ser vivido. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción, eran una parte de esa verdad que ahora entendía. Al dejar ir la necesidad de controlarlo todo, de entenderlo todo,
de buscar algo fuera de sí mismo, había encontrado la paz interior. La oscuridad ya no lo rodeaba. Ahora, todo a su alrededor parecía lleno de luz, no porque hubiera desaparecido la oscuridad, sino porque él mismo había aprendido a verla con otros ojos. La verdad que antes parecía tan lejana, tan inalcanzable, ahora estaba a su alcance, simplemente porque la había dejado ser. Y al hacerlo, encontró la paz que siempre había buscado. Así, el hombre se dio cuenta de que la verdadera sabiduría no se encontraba en las respuestas, sino en la aceptación de las preguntas mismas. No era necesario saber todo, ni tener todas las respuestas. Al aprender a vivir en el momento presente, al aceptar su verdad y la del mundo, había encontrado la libertad más profunda que jamás había conocido. Y en esa libertad, encontró la paz. Capítulo 13. La revelación de la quietud. El hombre, tras haber caminado tanto tiempo en la oscuridad, se encontró ahora en un lugar inesperado, uno que no había anticipado en su búsqueda. La ansiedad, que había sido su constante compañera en los días pasados, parecía haberse disipado, como si las sombras que antes lo acosaban ya no pudieran alcanzarlo. En su lugar, la calma reinaba. En esa quietud, el hombre comenzó a darse cuenta de que lo que había estado buscando no era una verdad que pudiera describirse con palabras, sino una experiencia de paz profunda, una paz que no dependía de las circunstancias externas ni de las respuestas que había buscado, sino que surgía de la conexión con su ser interior. El ambiente a su alrededor no cambiaba, pero su percepción de la realidad sí lo hacía. La naturaleza, con sus árboles, sus vientos suaves, y el canto lejano de las aves, ya no le parecía distante ni ajena. Había dejado de ser un observador externo para convertirse en una parte integral de todo lo que lo rodeaba. El viento que pasaba entre las hojas le parecía una melodía que lo conectaba con algo más grande, algo que no podía explicar, pero que sentía profundamente. En ese momento, comprendió que la paz no se encontraba en la perfección del mundo exterior, sino en la aceptación total de su propio ser, tal como era. No importaba lo que hubiera vivido ni las dificultades que había enfrentado, todo lo que necesitaba para encontrar paz ya estaba dentro de él. La clave era simplemente permitir que esa paz se manifestara. A medida que se adentraba más en su comprensión, el hombre sintió que sus pensamientos, antes siempre agitados y ansiosos, comenzaban a calmarse. No tenía que hacer nada, ni alcanzar ninguna meta específica. Solo debía estar presente, y en esa presencia, experimentaba una paz que nunca antes había conocido. La mente, que solía estar llena de preguntas y dudas, ahora se encontraba tranquila, como un lago en el que la superficie ya no se agitaba. El hombre entendió que la quietud no era la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de observarlos sin apegarse a ellos, de dejarlos pasar sin identificarse con ellos. En ese espacio de observación, encontraba su verdadera libertad. Este entendimiento de la mente era una revelación que lo sorprendió. Había creído durante tanto tiempo que la mente era su enemiga, que sus pensamientos debían ser controlados y reprimidos. Sin embargo, ahora entendía que no era necesario luchar contra sus pensamientos. Al observarlos sin identificarse con ellos, podía simplemente dejarlos ir. Y al hacerlo, encontraba paz. Era como si un velo se hubiera levantado, y el hombre pudiera ver el mundo tal como era, sin las distorsiones que sus propios juicios y miedos le imponían. El miedo ya no dominaba su vida. La aceptación total de lo que era y de lo que le rodeaba le permitía experimentar la vida tal como se presentaba. A lo lejos, el hombre vio una figura en la penumbra, una figura que no pudo identificar con claridad. No era una figura temerosa ni amenazante, sino algo que despertaba en él una sensación de familiaridad. Al acercarse, esa figura se fue definiendo. Era un reflejo de él mismo. No era una representación física, sino una manifestación de su propio ser interior. Era una imagen de su ser más profundo, aquel ser que había estado buscando sin darse cuenta. No era una imagen perfecta ni idealizada, sino una versión de sí mismo que abrazaba tanto sus luces como sus sombras. Era el reflejo de la verdad que había estado buscando, la verdad que no se encontraba en un concepto abstracto, sino en la aceptación plena de su humanidad. El hombre, al ver esta imagen, sintió una profunda conexión consigo mismo. Ya no había juicio, no había rechazo. Solo había aceptación de lo que había sido y de lo que era. Esta imagen no lo hacía sentir vergüenza ni arrepentimiento, sino una profunda gratitud por todo lo que había vivido, por todo lo que le había enseñado. Al mirarse en ese reflejo,
el hombre comprendió que no había nada que temer. La verdadera paz no venía de escapar de lo que había sido, sino de abrazarlo todo. No había partes del que debieran ser rechazadas, ni momentos que debieran ser olvidados. Cada experiencia, cada sufrimiento, cada alegría, habían sido maestros en su viaje hacia la verdad. La aceptación de su ser más profundo lo liberaba de las cadenas del juicio y de la crítica. Ya no necesitaba validación externa ni aprobación. Al aprender a amarse a sí mismo, en su totalidad, había encontrado una libertad que no dependía de lo que los demás pensaran ni de lo que el mundo le ofreciera. Esta libertad era inquebrantable, porque provenía de un lugar interno, un lugar de paz y quietud. La quietud que sentía ahora no era solo la calma de la mente, sino la paz que surgía de la aceptación total del presente, tal como era. El hombre comprendió que esta quietud era su verdadera naturaleza, la cual había estado buscando en el ruido del mundo exterior, pero que siempre había estado dentro de él. Y al acceder a esa quietud, encontró la sabiduría que tanto había deseado, la sabiduría de vivir plenamente en el momento presente. Con este entendimiento, el hombre ya no tenía miedo al futuro ni al pasado. Sabía que la única realidad que realmente existía era el ahora, el momento presente. Y en este momento, encontraba todo lo que necesitaba: paz, aceptación, amor y libertad. La quietud era su maestra. No necesitaba buscar más, porque en la quietud había encontrado todo lo que realmente importaba. Al dejar ir la necesidad de buscar y controlar, había llegado a un lugar de plena aceptación, donde todo lo que era, lo que había sido y lo que sería, se unían en una armonía perfecta. El hombre se quedó allí, en ese espacio de quietud, sabiendo que nada más era necesario. La paz que sentía ahora no dependía de circunstancias externas ni de logros, sino de su capacidad de estar presente, de ser. Y al ser, ya estaba en el lugar donde siempre había querido estar. Y así, en la quietud, el hombre encontró lo que había estado buscando durante todo su viaje: la paz interior, la aceptación y la libertad. Y entendió que, al aprender a estar en silencio y aceptar lo que era, había descubierto la verdad más profunda de su ser. Capítulo 14. La transformación interior. Con el descubrimiento de la paz profunda en su interior, el hombre sintió que un cambio fundamental comenzaba a ocurrir en él. Era como si, de repente, se hubiera desprendido de un pesado lastre que había cargado durante años, un lastre formado por miedos, inseguridades y anhelos insatisfechos. En lugar de buscar fuera lo que ya estaba dentro de él, había aprendido a aceptarse y abrazarse en su totalidad. La paz no solo era algo que experimentaba, sino que se estaba convirtiendo en parte de su ser. La paz que había encontrado no era estática ni inmutable, sino una vibración constante que recorría su ser, transformándolo desde adentro hacia afuera. Ya no sentía la necesidad de buscar respuestas en el mundo exterior. Las respuestas fluían del mismo, desde un lugar de profunda conexión con su esencia. A medida que se adentraba más en esta nueva comprensión de sí mismo, empezó a ver con mayor claridad las interacciones que antes le habían causado tanto estrés y frustración. La gente que había pasado por su vida, sus relaciones, sus experiencias, ya no le parecían ajenas ni como algo que debiera evitarse o temerse. Todo era una oportunidad para practicar lo que había aprendido: aceptar, ser consciente y estar presente. El hombre comenzó a entender que no había separación entre él y los demás. El sufrimiento que había experimentado en sus relaciones, en su trabajo y en su vida, había sido un reflejo de su propio miedo y resistencia. Al liberarse de esos miedos, al aprender a aceptarse sin reservas, empezó a ver a los demás con los mismos ojos con los que ahora se veía a sí mismo, sin juicio, sin expectativas, con amor incondicional. De repente, las interacciones con los demás ya no eran un campo de batalla en el que se veía obligado a defenderse o demostrar algo. Cada encuentro se convirtió en una oportunidad de compartir la paz que había encontrado, de escuchar sin juicio, de amar sin esperar nada a cambio. Los otros, al ver esta transformación en él, comenzaron a responder de manera diferente. Las relaciones que antes eran tensas y conflictivas se suavizaron, y las conversaciones se volvieron más profundas, más reales, más auténticas. El hombre ya no estaba atrapado en la ilusión de la separación. Había comprendido que todos los seres humanos compartían una esencia común, una chispa de divinidad que los unía. Y al ver a los demás desde esta perspectiva, se liberaba de los conflictos internos y de la necesidad de estar en control, permitiendo que las relaciones fluyeran naturalmente. Cada día, al levantarse,
El hombre sentía que el mundo que lo rodeaba se volvía más claro, más lleno de significado. Ya no veía las dificultades como obstáculos, sino como oportunidades para profundizar su práctica de paz interior. Las situaciones que antes lo habrían alterado ahora le ofrecían un espacio para permanecer presente, para no reaccionar de manera impulsiva, sino para observar, comprender y responder con compasión. El hombre había dejado de ser un esclavo de sus reacciones automáticas. Había aprendido a detenerse antes de responder, a reflexionar sobre sus pensamientos y emociones, y a actuar desde un lugar de calma y sabiduría. El mundo exterior ya no lo arrastraba. Él había encontrado un centro interior que lo mantenía equilibrado y en paz. A través de este proceso, su vida comenzó a transformarse. Ya no sentía que tenía que luchar contra el mundo ni contra las circunstancias. Sabía que todo lo que ocurría en su vida era una oportunidad para aplicar lo que había aprendido, para recordar que la paz, el amor y la aceptación eran su verdadero estado natural. Era como si el hombre estuviera viendo su vida desde una nueva perspectiva. Los desafíos y las dificultades ya no eran amenazas, sino invitaciones a crecer, a expandir su capacidad de amar y de entender. Cada día se convertía en una lección, un recordatorio de que la transformación no era algo que se lograba con esfuerzo, sino que emergía de un proceso natural de aceptación. Y fue en este proceso de transformación que el hombre comenzó a comprender que la verdadera libertad no se encontraba en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de abrazarlas sin temor. No se trataba de escapar de los problemas o de evitar el sufrimiento, sino de estar completamente presente en ellos, sin identificación ni resistencia. La verdadera libertad, comprendió, radicaba en la capacidad de ser uno mismo, de estar en paz con lo que es, sin importar lo que ocurra fuera de él. La vida, tal como era perfecta en su imperfección. Al aceptar esto, se liberaba de la necesidad de cambiar el mundo a su alrededor para sentirse bien. La transformación no solo fue interna, sino que también comenzó a manifestarse en el mundo que lo rodeaba. Sus relaciones se hicieron más auténticas, más llenas de amor, y sus acciones, más alineadas con sus valores más profundos. El hombre ya no vivía en función de lo que esperaba obtener, sino de lo que podía dar, de lo que podía compartir con los demás. El hombre comprendió que la vida no se trataba de buscar la felicidad en el futuro, sino de vivir plenamente en el presente, de experimentar cada momento con todo su ser. Y al hacerlo, descubrió que la felicidad era algo que surgía naturalmente, como el fruto maduro de un árbol que crece sin esfuerzo, solo por estar conectado a sus raíces. Así, la transformación que había comenzado en su interior se reflejaba en su vida cotidiana. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento se llenaba de una nueva energía, una energía de aceptación y paz. Ya no buscaba más respuestas, ni esperanzas en el futuro, porque había encontrado la respuesta en el momento presente. La verdadera transformación no era algo que sucedía de una vez, sino algo que se vivía continuamente. Cada día era una nueva oportunidad para recordar lo que había aprendido, para vivir con una conciencia más profunda y una conexión más plena con su ser y con el mundo. El hombre, al mirar atrás, comprendió que su viaje no había sido en vano. Había recorrido un camino largo y arduo, pero ahora veía que cada paso había sido necesario, cada desafío una lección, cada error una oportunidad de crecimiento. Y al final de su viaje, había encontrado lo que siempre había buscado, la paz que surge de la aceptación, la libertad que viene del interior, y el amor que se encuentra cuando se deja ir el miedo. El hombre ya no buscaba más allá de sí mismo. Había encontrado en su interior todo lo que necesitaba, y al hacerlo, había encontrado al mundo entero. Capítulo 15. El encuentro con la verdad última. En este último capítulo, el hombre se encontraba ante un momento crucial de su viaje. Había atravesado muchas pruebas, aprendido muchas lecciones y cambiado profundamente. Sin embargo, sabía que aún había algo más que debía descubrir, algo que trascendía todo lo que había vivido hasta ese momento. Había alcanzado un punto en el que todas las respuestas que había estado buscando ya no parecían ser suficientes. Lo que buscaba ahora no era más conocimiento, ni más enseñanzas. Lo que necesitaba era una conexión más profunda, un entendimiento que solo podía venir de la experiencia directa de la verdad. El hombre se dio cuenta de que, por más que había aprendido y comprendido a nivel intelectual, aún le faltaba experimentar la verdad en su propia carne. No se trataba de saber sobre la vida, sino de vivirla plenamente, de estar completamente presente en ella, sin filtros, sin ideas preconcebidas, sin expectativas.
Él entendió que la verdad no era algo que pudiera alcanzarse mediante el esfuerzo del intelecto, sino a través de la rendición total. No era algo que pudiera lograrse mediante el control o la manipulación del mundo exterior, sino que surgía al liberarse de todas las construcciones mentales, de todas las expectativas, de todos los deseos. Solo al estar completamente vacío, al dejar ir todo lo que pensaba saber, podía acceder a esa verdad fundamental que siempre había estado allí, pero que solo podía verse a través de un corazón y una mente que estaban dispuestos a soltarlo todo. La verdad no se encontraba en el futuro, ni en el pasado, ni en los pensamientos que constantemente nublaban su mente. La verdad era una presencia, algo que existía en el momento presente, algo que solo podía ser percibido cuando se dejaba de lado el ego, las opiniones y las creencias limitantes. A medida que el hombre se sumía en este proceso de rendición, se dio cuenta de que la separación entre él y el universo desaparecía. La barrera entre su ser y el ser del mundo se desvanecía, y comenzaba a ver las cosas tal como eran, sin distorsión, sin los filtros de la mente que separaban la realidad de su percepción. En este momento de completa presencia, experimentó lo que podría describirse como una disolución de todo lo que había considerado como él mismo. Ya no había distinción entre el observador y lo observado, entre el sujeto y el objeto. En ese espacio de vacío y paz, el hombre ya no era el que había sido antes. No era su historia, ni sus pensamientos, ni sus emociones. No era ni su cuerpo, ni su nombre, ni su pasado. Era una conciencia pura, una presencia absoluta, que se experimentaba a través de todas las formas del universo, pero que no estaba limitada por ninguna de ellas. En ese instante, el hombre se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad nunca había sido sobre encontrar algo que estuviera fuera de él. La verdad siempre había estado dentro de él, esperando ser descubierta, no a través del pensamiento o la lógica, sino a través de la experiencia directa de la realidad tal como es. Y cuando se permitió estar completamente presente, sin juicio, sin resistencia, la verdad emergió en su ser de manera natural. La verdad que el hombre buscaba no era algo que pudiera describirse con palabras, ni una idea que pudiera ser comprendida mentalmente. Era una experiencia vivencial, una verdad que solo podía ser experimentada cuando uno se rendía completamente al momento presente, sin distracciones, sin deseos, sin miedos. El hombre comprendió entonces que la vida no era un proceso de alcanzar algo, sino un proceso de despertar a lo que siempre ha estado allí. La verdad no era algo que se encontraba al final de un largo viaje, sino algo que se experimentaba en cada paso del camino, en cada respiro, en cada momento de conciencia plena. Al despertar a la verdad, el hombre entendió que no había necesidad de buscar nada más. Todo lo que necesitaba estaba aquí y ahora, en el mismo espacio donde siempre había estado. Ya no necesitaba tratar de cambiar el mundo ni a sí mismo. Solo necesitaba ser, estar y experimentar. Este despertar a la verdad última no fue un acontecimiento aislado, sino el culminar de todo lo que había experimentado y aprendido hasta ahora. Fue como un regreso a casa, un retorno a la esencia más profunda de su ser, que había estado esperando ser reconocida todo el tiempo. En ese momento, el hombre comprendió que la verdadera libertad no era la ausencia de sufrimiento o dificultad, sino la capacidad de estar completamente presente, sin identificación con los altibajos de la vida, sin aferrarse a ninguna idea fija, sin resistirse a la impermanencia de la existencia. El hombre entendió que la verdad no era una idea abstracta, sino la esencia misma de la vida, la esencia de su ser. Y al darse cuenta de esto, se liberó de la búsqueda constante, del deseo de encontrar algo fuera de sí. Ya no había nada que buscar, porque lo que siempre había buscado ya estaba allí, en el centro de su ser. A través de este entendimiento profundo, el hombre experimentó lo que podría llamarse una liberación definitiva. Ya no estaba atrapado en los laberintos del pensamiento ni en las expectativas del futuro. Ya no se veía como un ser separado, aislado, sino como una expresión única del todo, una chispa de la conciencia universal. En ese momento de pureza y claridad, todo lo que era necesario se reveló de manera natural. El hombre ya no necesitaba comprender más, porque comprendió que no había nada que comprender. La verdad era tan simple, tan evidente, que solo al liberarse de la mente era posible verla. En la paz del momento presente, en la conciencia plena de su ser, encontró la verdad última. Todo es uno, todo es todo. Al final de este capítulo, el hombre se dio cuenta de que el viaje nunca había tenido un fin. Había aprendido que la verdadera esencia de la vida es un proceso continuo de despertar, de descubrir, de ser.
Y al rendirse a este proceso, descubrió que la vida misma era la verdad que siempre había estado buscando. En ese último despertar, el hombre comprendió que no había necesidad de buscar fuera. La verdad ya había estado siempre allí, dentro de él, y ahora era libre para ser, para vivir, para amar, y para experimentar la totalidad de la vida sin reservas, sin limitaciones. Y así, al encontrar la verdad, el hombre encontró también la libertad, la paz y el amor que siempre había anhelado, comprendiendo que la vida era un regalo, no algo que debía ser entendido, sino vivido plenamente en cada momento. Y con este último capítulo, hemos llegado al final de nuestro recorrido a través de la Sirena Negra. Un viaje lleno de revelaciones profundas, de transformaciones y aprendizajes que nos han mostrado la importancia de estar presentes, de vivir sin resistencias, y de descubrir que la verdad siempre ha estado dentro de nosotros. La historia de este hombre, de su despertar y su encuentro con la esencia más profunda de la vida, es un recordatorio de que la verdadera libertad y paz se encuentran en el momento presente, en la aceptación total de lo que somos. Si este contenido ha tocado tu corazón, si has disfrutado de este viaje y te ha llevado a reflexionar, te invito a apoyar nuestro canal Audio Mentores. Al suscribirte, dar like y activar la campanita de notificaciones, no solo te aseguras de no perderte ninguno de nuestros futuros audiolibros, sino que nos ayudas a seguir creando contenido de calidad, a compartir más historias, más reflexiones, y más enseñanzas que puedan acompañarte en tu propio camino de crecimiento y conocimiento. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más material que inspire, eduque y nutra el alma. Nos encantaría saber qué piensas sobre este libro y sobre el contenido que hemos compartido, así que déjanos tu comentario, tus reflexiones, o cualquier pregunta que tengas. Juntos, podemos crear una comunidad que valore la sabiduría, el aprendizaje y la reflexión profunda. Gracias por habernos acompañado en este viaje. Ha sido un honor compartir contigo este espacio. No olvides seguirnos para más contenidos que sigan alimentando tu mente y tu espíritu. Hasta pronto y que el camino de la verdad te lleve a la paz y a la libertad.